Bienvenidos a la conferencia Obregón, premiado en la Segunda Bienal Americana de Arte, y Marta Traba frente a las polémicas en el marco de la Cátedra Obregón, organizada por el Banco de la República en alianza con el Museo de Arte Moderno de Barranquilla y el Ministerio de Cultura. Nuestra conferencista invitada de hoy es la extraordinaria Cristina Rossi, quien se conecta hoy desde Argentina, desde Buenos Aires. Cristina es doctora en Historia y Teoría del Arte y licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Arte Latinoamericano de esta misma universidad y como profesora titular de Relatos Curatoriales en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UTREF. De igual manera, se desempeña como curadora independiente de exposiciones de arte argentino y latinoamericano y es miembro del Centro Argentino de Investigadores de Arte de la Asociación Argentina e Internacional de Críticos de Arte. Bienvenida, Cristina. Te saludamos desde Barranquilla. Es un verdadero placer tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Catherine, por tan cálida bienvenida. Realmente estoy muy contenta de estar con ustedes. Les agradezco muchísimo. En primer término, quiero agradecer obviamente esta invitación de la Cátedra Obregón y del Museo de Arte Moderno y del Banco, el trabajo que hemos venido realizando con ustedes. Y también quiero decirles a todos mis colegas conferencistas que lamento realmente mucho que no hayamos podido estar juntos para debatir, compartir los contenidos de todos estos papers que preparamos a propósito de este centenario del nacimiento de Obregón. Bueno, la pandemia lo ha impedido y esperemos que poder sobrellevar realmente esto para que se dé esa oportunidad. También quiero decirles, y en este caso a quienes me precedieron en estos días, en estos jueves que nos reunimos, que realmente fue para mí muy, muy interesante haberlos escuchado, aprendí mucho, he pensado mucho también alrededor de cómo abordar el arte latinoamericano, cómo abordar el arte de nuestros países y de nuestro continente. Créanme que después de escucharlos muchas veces, pensaba que realmente es interesante volver a tener perspectivas de estudio alrededor de un concepto de arte situado que permita poner en relieve muchas de las cosas que iban saliendo a partir de las interrelaciones que ustedes pudieron hacer en sus presentaciones. De modo que para mí también haberlos escuchado fue una suerte de invitación para repensar la escritura del arte latinoamericano. Un poco por lo que escuché, lo que los escuché, y es que precisamente quiero decirles que mi perspectiva no estará enfocada hacia la poética de Obregón, cierto, que también la hemos recorrido en todos estos encuentros, sino que tomaré específicamente el caso Obregón en la Segunda Bienal Americana de Arte. Y precisamente como el jurado, quien representaba a Colombia en el jurado fue Marta Traba, también trataré de abordar, bueno, todo lo que sucedió alrededor de la actuación del jurado. Para presentar este tema, realmente quiero partir diciéndoles que mi marco, mi punto de partida fueron los análisis que ya están realizados sobre las Bienales Americanas de Arte, especialmente a partir del estudio de María Cristina Roca, que en su libro Las Bienales de Córdoba de los 60, Arte, Modernización y Guerra Fría, que fue su tesis de maestría posterior a los estudios que ella realizó en la Universidad de los Andes, y la tesis doctoral de Andrea Yunta, que también apareció publicada en el libro Vanguardia, Internacionalismo y Política, el arte argentino en los años 60.
Ambos trabajos en realidad tienen una perspectiva diferente en este sentido. Cristina Roca, que está radicada en Córdoba, cuando vino desde allá, abordó en su tesis un poco la lógica de las alianzas entre los artistas de Córdoba, la empresa patrocinante, que ahora vamos a ir desarrollando, y el gobierno que le daba marco, que era el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi, de 1958 a 1962. En este proceso, entonces, ella focaliza fundamentalmente las transformaciones que se habían ido operando en el campo cultural cordobés y cómo también estas bienales estuvieron impulsadas por el compromiso que todos estos actores se habían involucrado con este tema, ¿no es cierto? Por otro lado, Andrea Yunta analiza las bienales, nosotros las llamamos las bienales Kaiser, la Bienal de Córdoba o las bienales americanas de arte, ¿sí? En paralelo con los desarrollos del Instituto Di Tella, porque su marco son precisamente, es un marco más abierto, apuntando a las estrategias de internacionalización que en esos tiempos lideraba precisamente Jorge Romero Bress, ¿cierto?, al frente del Instituto Di Tella. Por eso es que un poco en esta presentación, si bien Obregón va a ir a Córdoba, no vamos a perder del todo la perspectiva de lo que fue el Instituto Di Tella. Bien, Andrea Yunta toma de todos modos la cuestión de los intereses de la empresa en pasar al plano simbólico aquellos éxitos económicos que tenía y no pierde la perspectiva de lo que eran las políticas de los Estados Unidos hacia Latinoamérica en el marco de la Alianza para el Progreso. Decía yo entonces que bajo este paraguas, ¿no es cierto?, en esta plataforma es que yo trataré de focalizar el caso Obregón, es decir, tratar de ver su envío y su premio en el contexto de las tensiones que se van a producir tanto local, nacional como internacionalmente, ya que, bueno, como vamos a ver, la premiación supuso o levantó una batahola de discusiones, polémicas y demás, que trataré de seguir a partir del fondo documental de la colección ICA, de la colección de Industrias Kaiser Argentina, que fue la empresa que impulsó las Bienales Americanas de Arte. Bien, en este punto entonces espero que ustedes estén escuchando bien. Bien, dentro de mis agradecimientos no quiero olvidarme, agradecerle a todo el staff del archivo del Museo Emilio Carafa de Córdoba, donde está precisamente el archivo de ICA, que ellos me facilitaron y me ayudaron mucho en el relevamiento de las fuentes. Y no quería dejar de comentarles esta pequeña nota de color al principio, que tiene que ver con que la colección ICA, que está en este momento, es parte del acervo del Museo Carafa, está exhibida. Como ven ustedes, en realidad, ya desde 2011, en la gestión de Tomás Bondone, al frente del Museo Evita Palacio Ferreira, que depende del Museo Emilio Carafa, organizó una primera muestra que ahora se actualizó su guión, y es este que estamos viendo en este momento, en donde con la curaduría de Cecilia Erasusta, como ustedes están viendo ahí, y la investigación de María Cristina Roca, tiene una sala en permanencia en donde se exhibe bueno, parte de la colección, como ustedes están viendo. Y me interesaba contarles esto. Están los documentos, como ven, las obras en este momento organizadas a través de 4 o 5 núcleos, pero lo que me interesaba decirles es que si ustedes fueran a Córdoba,
podrían encontrar la obra de Obregón exhibida porque está en sala desde casi hace 10 años que se la puede ver. Y eso me parece que es muy lindo. Así disfrutamos este tipo de expresiones que nosotros contribuimos también a incentivar, ¿no es cierto?, para la circulación de estas obras. Bien, dicho esto, me gustaría poner en el marco de las políticas de promoción de la cultura de la Argentina de los años 60, un poco el surgimiento de estos espacios, nuevos espacios de circulación. Cuando en los 60 comienzan a organizarse estas bienales, institutos, en realidad ya había un primer impulso, ¿no es cierto?, tanto sea de los niveles alcanzados por la actividad universitaria, las editoriales, por ejemplo la editorial Eudeva, que tal vez ustedes conocen a través de la circulación de sus libros, que es la editorial de la Universidad de Buenos Aires, el mercado que iba creciendo poco a poco, es decir, que se iba ampliando hacia la clase media, el Fondo Nacional de las Artes, que también era un espacio para incentivar la creación artística. Y bueno, en el marco de este impulso modernizador, decíamos, de las políticas desarrollistas, también las empresas comienzan, especialmente sus departamentos encargados de cumplir con la responsabilidad social, ¿cierto?, comienzan a pensar proyectos y surgen este tipo de salones o estímulos a la creación. Por supuesto que van a contribuir a la renovación de los lenguajes, pero también van a actuar como cajas de resonancia para algunas polémicas o reclamos, de modo que también van a ir activando desde ese lugar. La última cosa que me parece que hay que puntualizar también antes de entrar en cómo se formaron estos espacios es que en realidad si pensamos en los lenguajes artísticos y la renovación de los lenguajes artísticos, desde la inmediata posguerra, la expansión del paradigma de la abstracción, estaba en esos años encontrando distintas respuestas en los países latinoamericanos. Respuestas que, por supuesto, generaban resistencia de parte de las estéticas dominantes, que también, por supuesto, generaban polémicas, pero que hacia finales de los 50 también tuvieron un impulso externo que tuvo que ver con las políticas de los Estados Unidos hacia la región. Especialmente tras la Revolución Cubana, ¿no es cierto?, y en medio de la Guerra Fría, los Estados Unidos comenzaron a ver con buenos ojos la posibilidad de apostar a la autonomía del lenguaje del arte abstracto, y estas políticas llegaban a nuestros países de la mano de José Gómez Sicre, que como ustedes, muchos de ustedes seguramente sabrán, fue un estrecho amigo de Obregón. Obviamente que llegaban también con un discurso que va a estar presente en muchas de las situaciones que vamos a comentar en la Bienal, que tenía que ver precisamente con estos lenguajes no figurativos que apelaban a los valores universales, ¿no? Este tipo de lenguajes que era visto como el menos permeable a los reclamos sociales, a los posicionamientos políticos, ¿sí? Bien, en este marco, entonces, sí quiero decirles que fueron surgiendo hacia finales de los 50 en la Argentina. En Buenos Aires, por ejemplo, en el 58, la empresa Siam Di Tella genera primero una fundación y luego el Instituto Torcuato Di Tella. La empresa de Di Tella producía desde electrodomésticos, como ustedes ven ahí. Estas heladeras realmente fueron unas heladeras que estaban en todos los hogares, eran de consumo absolutamente masivo, hasta automóviles. Bien, la familia Di Tella entonces funda
el Instituto Torcuato Di Tella, primero dedicado a los estudios sociales y posteriormente, y para buscar incluso un formato para socializar la colección que Torcuato Di Tella, la colección de arte, ¿sí?, que Torcuato Di Tella había formado un poco a partir de los consejos del crítico italiano Leonello Venturi. Bueno, entonces piensan en radicar también el arte en este instituto y de ahí surgen los que seguramente muchos de ustedes conocen, fueron los centros de arte del Instituto Di Tella. El Instituto Di Tella tuvo 3 centros de arte, por ahora solamente nos interesa saber que uno estaba dedicado al espectáculo, otro a la música y otro a las artes visuales. En ese de artes visuales, liderado por Jorge Romero Bres, que acababa de ser el director del Museo Nacional de Bellas Artes, tarea que había comenzado una vez caída el segundo gobierno peronista. Bueno, Romero Bres va a generar una estrategia para este instituto apuntando a que sea un centro de vanguardia que ponga a Buenos Aires como una de las capitales del mundo y favoreciendo este tipo de, digamos, vanguardia y renovación de los lenguajes artísticos, va a buscar distintas estrategias, entre las cuales fundamentalmente genera un premio, es un largo proceso, pero no lo vamos a, un premio nacional y un premio internacional. Lo que era interesante es cómo funcionaba todo ese entramado que permitía que los artistas locales intercambiaran con los internacionales, los jurados internacionales que dirigían museos conocieran nuestra escena y rápidamente también la tuvieran en cuenta para sus posteriores proyectos. Bueno, una estrategia que muy rápidamente dinamizó la escena porteña. Simultáneamente en Córdoba se produce también esta llegada de las industrias Kaiser. En realidad la industria cordobesa, tenemos que pensar, y ahí yo sí tengo que pensar en ustedes, que no son todos tan cercanos tal vez a nuestra geografía, que Córdoba es una ciudad próspera, rica, y que está a 700 kilómetros, sí es mediterránea, es decir, está en el centro de nuestro país, y está aproximadamente a 700 kilómetros de Buenos Aires. Bien, en Córdoba la industrialización había nacido con otro tipo de industrias más vinculadas al Estado, a la aviación y demás, pero cuando los dueños de ICA, en realidad cuando los capitales estadounidenses que estaban dispuestos a invertir en la producción en la Argentina de su línea de autos, esto me quedó, bueno, no importa, después se los comento, voy a volver atrás, una amplia línea de autos, entonces Córdoba tenía mano de obra especializada y se decidieron instalarse precisamente en Córdoba. Es interesante una de las observaciones que hace Andrea Yunta cuando piensa cuál es el programa que se plantea la empresa al generar esta iniciativa para estimular la creación artística y también buscar un tipo de evolución social, ¿no es cierto?, de su éxito económico. En realidad, al principio estaba dirigido a artistas cordobeses y después fueron abriéndolo a Latinoamérica, ¿no es cierto? Lo que plantea o lo que recoge Andrea Yunta es precisamente que la voluntad de la empresa apuntaba a lograr una respuesta a un histórico reclamo de Córdoba sobre el centralismo porteño.
y por eso era que quería hacer un poquito esta referencia de tono más local para que se comprendiera cómo estos proyectos también van a ir diferenciándose y estos primeros salones orientados a estimular la creación artística cordobesa, cuando se abrieron como una bienal interamericana, ¿no es cierto? O por lo menos con esa voluntad de pintura. Fíjense que para esto voy a volver lo que estaba ocurriendo casi simultáneamente a la premiación de Obregón, era ya se había inaugurado el Premio Nacional Di Tella, en donde se podían ver, como ustedes estarán observando, Revuélquese y Viva, los colchones de Marta Minujín, los enigmáticos objetos de Emilio Renard, y estaban preparando ya la llegada de Clement Greenberg y de Pierre Resany para actuar en el jurado del Internacional, en donde estarían Rauschenberg, Jasper Jones, Agam, bueno, una cantidad de artistas internacionales que, como ustedes ven, estaban ya transitando, estaban, por otro lado, también generando una frecuentación del público de Buenos Aires con los objetos, el arte pop, el cinetismo, los happening, y esto es algo que después lo vamos también a ir viendo en algunas de las cosas que ocurren en las polémicas cordobesas. Bien, una rapidísima pasada por lo que fueron las bienales. En realidad los salones no dejaron de reunirse, pero se hacían bianualmente y se intercalaban con las bienales. Entonces, la primer bienal en 1962 es una bienal que esta es la difusión de la bienal, vamos a decir, en el boletín de la Unión Panamericana, y lo puse especialmente, ¿no es cierto?, porque ustedes ya estarán viendo la portada de este boletín. En esta bienal, quería decir, hubo solo 4 países, los limítrofes, es decir, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina, ni siquiera todos los limítrofes, sí, solo 4. En la segunda bienal, que es la que vamos a tratar nosotros, ya se abrió a 10 países invitados, como ustedes ven, Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Bien, en esta bienal ya el reglamento permitía que cada país participara con 12 artistas que podían presentar 3 obras. Esa era la reglamentación de esta bienal. Antes de quedarme en la segunda, les presento solamente a modo para completar esta información, la tercera bienal, que fue más abierta aún, aunque no llegó a cubrir las expectativas, pero esta vez sí con menos artistas, porque ya vamos a ver que esta era una de las dificultades. Les muestro los participantes por Colombia para quedarnos con esto, y también me interesaba plantear que ya para la tercera bienal, lo mismo que ocurriría en los premios del Instituto Di Tella, se había, digamos, terminado de construir esta caja de resonancia en donde ya empezaban a aparecer los reclamos de quienes no habían podido ingresar, ¿no es cierto?, o estaban al margen de las elecciones. Así que esto ha sido una suerte. Veo que por algún motivo no reconoce
una parte del título, en realidad este primer festival argentino de formas contemporáneas se lo ha llamado antibienal, porque precisamente fue un movimiento autónomo de los artistas que se presentaron, como ustedes ven ahí, con digamos, a la manera de los bestiarios medievales, asumiendo formas animales, y fue presentado por Romero Brest. Precisamente fue presentado diciendo que era un grupo de artistas que no respondía al deseo de hacer obras de arte con olor a eternidad, ¿no? Esta cuestión de la novedad, la experimentación y la vanguardia es una diferencia marcada entre los procesos que se estaban dando en el campo artístico cordobés y en el porteño. Bien, ya entonces metiéndonos de lleno en la que nos interesa, que es la segunda Bienal Americana de Arte, en realidad el repaso a través de la prensa de la época es interesante porque el proceso de organización de la empresa, que era muy minucioso, con muchas consultas, con muchas invitaciones, también estaba acompañado por una fuerte voluntad de divulgación, y de divulgación no solamente local, sino también internacional. Por eso, al leer algunas de las cosas, me quedé con una frasecita que decía, al leer las revistas de sur a norte, de este a oeste del país, de este a oeste del país, solo pronunciar la palabra bienal hacía estallar el vértigo de los teletipos. Y en realidad me quedé un poco con esta expresión que hoy, tan antigua, ¿no es cierto?, que hoy sería algo así como ser trending topic, pero fundamentalmente esto tiene que ver con la cantidad de comunicaciones, los metros, diría yo, de información que recibían estos teletipos, lo mismo que la cuantiosa inversión que hicieron para poder montar la cantidad de obras que llegaron. En estos días que están llegando las obras, aproximadamente, en algunos lugares dice 360, en otros lados 320, pero debía ser aproximadamente 340. Estas 340 obras fueron instaladas a partir de un cuidadoso montaje liderado por Ernesto Farina, un artista cordobés, ¿no es cierto?, que era comisario general, y que contó con las instalaciones y la ayuda de los estudiantes de arte. Las instalaciones de la Ciudad Universitaria de Córdoba, que se dio un pabellón, y ahí entonces se reunió la Bienal de este año. Entonces, como vemos, aquí también están en las pasadas para la preselección, todos colaborando, y en el marco, decía, de esta voluntad de difusión y de convertirse en los mejores anfitriones, bueno, fueron llegando entonces los jurados. El presidente del jurado, precisamente Umbro Apolonio, un crítico italiano vinculado a la Bienal de Venecia, en ese momento dirigía el archivo histórico de la Bienal de Venecia, ¿no es cierto? Bueno, aquí me interesó también recoger algo que tuvo alguna consecuencia posterior que ha señalado Cristina Roca en su estudio, y es que en realidad cuando llegó a Umbro Apolonio, una de las cosas que expresó es que en realidad conocía más el arte norteamericano que el arte sudamericano, y que la Bienal iba a ser una buena oportunidad para conocer el arte sudamericano.
Bueno, después de tantas búsquedas para elegir, la verdad es que no era tan apropiada la búsqueda de la elección del presidente del jurado. Y la otra cosa que refirió fue que en realidad sí conocía algunos movimientos artísticos latinoamericanos que habían sido orientadores en Europa. Se refería precisamente a la tendencia del cinetismo y el conocimiento de Le Parc, Soto y el grupo de la Recherche, ¿no? Esto también va a tener alguna incidencia en el momento de las discusiones. Bueno, el catálogo, como vimos, esta portada es de César Paternoster, pero básicamente quería decirles que el catálogo reservó un lugar para el comité de selección que había actuado en cada país, para los jurados, para los nombres de los artistas, para el listado de obra con seguridad y también para la reproducción, pero desafortunadamente no hay reproducción de todos los artistas y esto no permite tampoco generar una idea acabada, digamos, de todas las presentaciones. De todos modos, un repaso general por las obras y los comentarios plantea que había un predominio del arte abstracto, una pintura abstracta dentro de una variante en general matérica, en general de cuño informal, pero no hay demasiada geometría, y sí hay algunas figuraciones, es decir, algún tipo de obra de carácter figurativo, en muchos casos con resabios figurativos. Más o menos yo hice dentro del panorama puede haber sido un 10%, pero en general la predominancia es el arte abstracto. Bien, los países mandaron una presentación en general escrita por los jurados, y yo por supuesto que no voy a desplegar todo eso para evitar que esto se haga demasiado extenso, pero sí voy a sacar algunas cositas que me parece que fueron interesantes. Por ejemplo, Oscar Cherruto, el jurado por Bolivia, decía que los artistas bolivianos habían ido desplazando el color local y que ya aspiraban a expresarse con un lenguaje universal, un poco, digamos, en la línea de lo que se estaba pautando desde las políticas de los Estados Unidos. Bien, entre otras cosas, algunos justificaban actuaciones anteriores. Es interesante la presentación del grupo paraguayo, ya que era una de las primeras veces que estaba saliendo, y entonces se dedicaron a hacer un largo raconto de, digamos, las transformaciones que había tenido el campo local para llegar al estado actual, especialmente pasando por lo que había sido la Semana de Arte Moderna de 1954 y el lugar, digamos, central que había tenido el grupo de arte nuevo, en el que estaban tanto Josefina Pla, que era la persona que actuaba, la artista que actuaba como jurado, y Olga Blinder, que estaba representada y obtendrá un premio. En el caso de Brasil es muy interesante porque la selección había recaído sobre un grupo de 12 mujeres. 12 mujeres que Geraldo Ferraz presentó de manera también muy atractiva porque planteó que eran una continuidad, y dice así, altamente calificada de las figuras de Anita Malfatti y Tarsila Moral. Así que esto también era una de las notas que me parecía que sobresalían en estas presentaciones. No quiero dejar de decir que el grupo de Perú había estado seleccionado nada menos que por Juan Hacha y Fernando Cislo. El grupo de Perú fue tomado como un grupo muy parejo en su nivel de calidad. Fue presentado nada menos que por su presidente constitucional,
es la presentación que abre el catálogo y tenía realmente mucha importancia la presencia de ellos porque también había venido con un envío de una colección de arte prehispánico que se exhibió entre las actividades paralelas. Y sí me quiero detener en un mínimo parrafito en las presentaciones de Romero Bress y de Marta Traba, dos antiguos amigos, como ustedes saben, que por un lado es interesante que Romero Bress se le había solicitado la presentación, ya que no era el jurado por la Argentina era Aldo Pellegrini. Bueno, Romero Bress presentó a los 12 artistas elegidos por otros, un grupo de selección en el que no participó, y lo presentó señalando que eran artistas que respetaban la tradición de la pintura y, para más, los calificó dentro de una vanguardia moderada. De modo que antes de detenerse a hablar de cada uno de ellos, planteó que él solamente no los había elegido, que eran representantes de esta vanguardia moderada y que se limitaba a presentarlos, con lo cual estaba claro que no acordaba con la tendencia seleccionada. En el caso de Marta Traba también es interesante porque se trataba precisamente dentro de lo que era su línea de pensamiento de una bienal que aspiraba, ¿no es cierto?, a representar y a poner sobre la palestra al arte latinoamericano, estas relaciones panamericanistas. Marta comenzó señalando que ninguna representación estaría imbuida de un verdadero sentido propio. Según su opinión, los envíos revalidaban su importancia a partir de la mayor o menor relación que tuvieran con las formas ajenas al continente. De modo que ya desde la presentación Marta Traba estaba echando por lo menos un manto de sospecha sobre el carácter derivativo del arte de los participantes. Bueno, ¿quiénes vinieron de Colombia? El envío colombiano tuvo, Marta en varias oportunidades, en muchas declaraciones, planteaba las dificultades de una bienal encarada precisamente para una selección de 12 artistas, porque había muchos artistas que no tenían, decía ella, 12 artistas exportables, ¿no es cierto?, que pudieran tener el nivel como para representar al país en este tipo de encuentros. Y de hecho, muchos tuvieron 8 o 6. En cambio, de Colombia, como ven, llegaron 14. Dentro de ellos, Fernando Botero mandó una sola obra, razón por la cual quedó fuera de concurso. Bueno, como yo les decía, estas son las únicas obras que están reproducidas en el catálogo. De 14 solo tenemos 6 reproducidas, porque era otra época, ¿cierto?, para las comunicaciones y para las fotografías, las imágenes. De modo que, bueno, como ustedes ven, también era variado, pero dentro de esta selección, fíjense que estaban por lo menos 4 de los 6 pintores contemporáneos colombianos que había fotografiado Hernán Díaz, ¿no es cierto?, y que se transformaron luego con el ingreso de Negret en los 6 artistas contemporáneos. Pero 4 de ellos estaban representados en esta selección. Yendo a nuestro querido Alejandro, aquí tenemos la ficha de ingreso de sus obras. Envió estas 4 grandes telas, todos los artistas tenían 6 metros, disponían de 6 metros, por lo tanto Obregón mandó al límite porque son 3 telas de 2 metros, como ven ustedes. Bueno, se las muestro porque aquí están, aunque pequeñitos, pero seguramente
muchos de ustedes deben conocerla. La fuga de Alcatraz, que así entró en la ficha, es en realidad Fuga y muerte del Alcatraz, hoy en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, y de la cual nos ha hablado largamente Álvaro Medina en su presentación sobre Obregón y la muerte, ¿es cierto? Bien, tras largas deliberaciones, el jurado deliberó entre el 18 y el 24 de septiembre, 6 días. Lo primero que se conoció fue el premio, el Gran Premio Adquisición. Este jurado daba, todos los premios eran adquisición. La idea era que las obras quedaban una obra de las presentadas quedaba en la colección, pero los artistas tenían un reconocimiento económico. El Gran Premio, entonces, Adquisición, correspondió a una de las 3 obras que había presentado Jesús Rafael Soto. Fíjense que había presentado un azul y 15 negros, escritura negra y plateada y una inversión. Como ven ustedes, eran obras que correspondían al periodo en el que el venezolano estaba explorando los juegos ópticos, ¿no? Este momento en el que comenzó a anteponer superficies rayadas o muy finas varillas para generar efectos vibratorios en la percepción del espectador que se desplazara delante de ellas. Bueno, este fue el premio que se conoció en primer término, y entonces en el 5.º día de trabajo se dedicaron a la elección del segundo y el tercero, que vino muy reñido, pero que finalmente se decidió por la obra de Obregón, y quedó en segundo término la obra. Bueno, en general la prensa documentó Fuga del Alcatraz como la obra premiada, pero como sabemos la que quedó es Toro Cóndor, ¿sí? No, lo que iba a decir es que estuvo muy reñida la elección entre el primero y el segundo premio, y quien lo disputaba era Agustín Alamán, un artista catalán residente en Uruguay. Pero bueno, finalmente ahora vamos a ver cómo quedó. Me quiero entonces ir metiendo en esta gran polémica que se levantó una vez que se conocieron los resultados. Bueno, una de las cuestiones sería pensar qué era lo que había generado tanta polémica, ¿no? Era la actuación del jurado, donde estaba Marta Traba, y como sabemos era batalladora, pero también estaba Gómez Ficre. Era algún desajuste de la organización, no se habían logrado las aspiraciones panamericanistas, y esto estaba, digamos, generando cierto malestar. Eran las obras de los artistas. Bueno, todo esto que está puesto en tela de juicio precisamente en la prensa, y si bien posteriormente, cuando podamos circular los textos, voy a tratar de ser más minuciosa, no quiero ser cansadora con lo que se decía en un lado y el otro, y voy a tratar de sintetizar en algunas posiciones que se estaban planteando. Decía entonces que una vez que fue abierta la Bienal ya se podían recorrer las obras, incluso se empezaron a inaugurar las primeras exposiciones paralelas y los distintos actos y actividades que estaban preparadas, ¿cierto?, para la ocasión. El diario Clarín de Buenos Aires destacó: se mantiene el desconcierto creado por la distribución de los premios.
se le atribuye una parcialidad al jurado, especialmente se observa que las obras no responden a la calidad que debía haber imperado, y además, esto es algo, no se ha querido dar a conocer la forma de votación de los jurados. Al no conocer cuál había sido la opinión de los miembros, se atribuía a que en realidad no se podía comprender cuáles habían sido los propósitos de estas elecciones. Bien, si bien Marta Traba en realidad señaló inmediatamente que la pintura de Obregón había sido muy discutida, algunos otros críticos en realidad consideraban que Obregón podía haber tenido el gran premio. Fíjense, Córdoba Iturburu, un crítico bien importante y de larga trayectoria para los años 60, decía, bueno, destacaba, digamos, la obra de Obregón y sin restarle mérito a Soto, decía, pero la obra de Soto tiene el vuelo, el empuje, la importancia exigible de un premio de tal magnitud. ¿No se trata en suma de una bella obra de tono menor? Hubo que otorgar el gran premio al colombiano Obregón y el primero a Soto hubiera sido probablemente más justo. Es decir, las opiniones estaban divididas. De todos modos, las disconformidades iban y venían. El crítico de La Nación también estaba disconforme con el primero para Soto cuando lo veía mejor a Cruz Diez, o el primero para Botero, que lo veía mejor que Obregón. Debo decir que Botero en realidad pegó muy fuerte, tanto en los jurados como en el público y la crítica. Pero Botero estaba fuera de concurso, como venimos diciendo. Bien, entonces, pero lo más importante tal vez que decía este crítico de La Nación es que faltó la visión general, porque al tener un jurado por cada país, cada juez luchaba por premiar a los artistas de su país. Y esto había generado largas y tediosas discusiones inconducentes. Sobre este punto, Marta Traba reconoció que ella había luchado por hacer valer la pintura colombiana. Como decía, cuyo exponente más apreciado había sido Botero, pero de todos modos a Marta no le faltaba, ¿no es cierto?, argumentación para defender al resto de los artistas. Dentro de este trabajo tedioso y largo, largas discusiones, también había aparecido algún otro problema, porque al comienzo algunos miembros del jurado habían planteado la conveniencia de adoptar una definición autóctonista, entre comillas, ¿no es cierto? Valorar el color local de los artistas, y esta suerte de mirada nacionalista para quienes defendían los valores estéticos puros había generado una rebelión o enfrentamiento bastante fuerte, al punto que casi naufragaba el proyecto, porque algunos pensaron en renunciar a la actuación en el jurado. Bueno, esto no llegó a mayores, pero como decía, sobrevino esta larga discusión que voy a tomar en una declaración de Traba porque me parece que es suficientemente clara. La leo. Dice, para el Gran Premio tuvimos discusiones por espacio de 4 días. Era muy difícil llegar a un acuerdo porque los países que no tenían chance para los primeros puestos trataban de capitalizar sus votos por medio de alianzas y convenios. En el primer tanteo quedaron incluidos entre los finalistas 2 colombianos, Obregón y Roda. Se procedió luego a las eliminatorias hasta dejar solo 5 candidatos: Obregón, Soto, Barrera de Chile, Alamán de Uruguay y Testa de la Argentina. Vino entonces la discusión en público.
Se trasladaron los cuadros finalistas a la sala, donde cada uno de los jurados explicaba las calidades de la obra y el porqué de su voto. De esta forma quedaron sobre la alfombra solo dos nombres, Soto y Alamán, que arrastraban cada uno 5 votos, y el desempate vino a darlo el presidente del jurado, Apolonio, a favor de Soto. Bien, luego de esto, entonces, aquí teníamos algunas otras, a ver, bien. Luego de esto, entonces, en el quinto día de discusión, se elegía el primer y el segundo premio, que quedó por mayoría absoluta para Obregón, y Alamán pasó a tercer lugar. Vuelvo a tomar una pequeña frase de Marta, donde dice: era tan grande la fatiga del jurado que ya nadie quería pelear. Se procedió a repartir los restantes premios en forma de no agraviar a nadie. Y bueno, de hecho sí, los premios menores correspondieron a casi todos los países, menos a la Argentina, aunque de todos modos después Testa recibió una plaqueta y un premio con una particularidad, que si tenemos tiempo se las comento, pero no quiero excederme en el uso del tiempo y estemos cortitos. Este relato de Marta me pareció muy importante recuperar porque en realidad en esos días uno de los periódicos decía que Obregón vino corriendo de atrás y casi da el batacazo. En efecto, Alamán había estado disputando el Gran Premio a Soto y finalmente terminó tercero, ¿no? Y por otro lado, Apolonio, desempatando precisamente después de conocer lo que había manifestado al bajar del avión en Buenos Aires con respecto a la tendencia cinética, claramente la balanza de Apolonio se iba a inclinar hacia el artista cinético. Ahora bien, si los críticos como Córdoba y Turburu apreciaban a Obregón como merecedor del Gran Premio, ¿no es cierto? Y otros también planteaban que Toro Cóndor era una obra de gran golpe, que tenía una figuración muy personal, que tenía un manejo magistral del espacio. Entonces, ¿por qué Marta Traba fue tan concluyente con respecto a las discusiones y a las críticas que había recibido? La pregunta sería, ¿cómo habían interpretado la pintura de Obregón, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran los parámetros del jurado? ¿Qué opiniones habían despertado esas obras? Bueno, en realidad las duras críticas hacia Obregón, por un lado, apuntaban a plantear que en lugar de innovar era un pintor conservador. Para esto Traba debió argumentar a través de la radio, la televisión, una vez que se conoció el premio, de todas partes, dice ella, ¿no? Como que la requerían de todos los lugares, debió argumentar porque los críticos lo veían como un pintor romántico y pasado de moda. Además, Traba no solamente tenía que defender a Obregón, también tenía que defender a la pintura, ¿no es cierto? Porque frente al imperio de la novedad y de los discursos obnubilados por el revuelque se viva, por ejemplo, o las acumulaciones de Armand que estaban en el Ditela, y pensemos que también la prensa de Buenos Aires tenía un peso importante, bueno, era necesario generar explicaciones en ese sentido. Marta pensaba que mientras la Argentina estaba infectada de pops malísimos, la actitud de un artista como Obregón, que no improvisaba, en lugar de ser considerada conservadora, debía ser alabada.
pero esto, bueno, no era lo que estaba girando en la escena en ese momento. En este punto también quisiera retomar algo que Marta había anticipado a modo de deseo en la presentación del catálogo sobre los riesgos de apreciación en el que podrían caer las obras colombianas si quedaban presas de las prescripciones de las agendas en pugna. Y esto lo voy a retomar porque me parece que se liga totalmente con muchas de las cosas que hemos escuchado en estos jueves. Marta escribió: violencia, irracionalidad, romanticismo son términos amplios y ambiguos que uso no para definir, sino para orientar la visión de un público que desconoce el país y sus conflictos. Con esta información sobre la actitud general de la moderna pintura colombiana, intento que el público no vea la participación en la Bienal como un formalismo más, ni como un despliegue de técnicas que se asimilan sin dificultad a la corriente más vasta del arte universal de hoy, sino como una pintura temperamental, siempre más espontánea que premeditada, siempre más pasional que riguroso. Si el público no pierde de vista este planteo, hallará en las obras un principio de estilo y no repeticiones mecánicas, más o menos afortunadas, de un lenguaje general. Creo que aquí todos podemos reconocer la voz de Marta, pero también lo podemos ubicar en muchas de las cuestiones que veníamos hablando alrededor de la pintura de Obregón. Bien, en este sentido, a ver si tengo aquí, bueno, esto es una de las obras que se están, de las obras reproducidas por la prensa, pero ya nos podemos quedar con esta. En este sentido decía, la poética de Obregón era inseparable de su procedencia, ¿cierto? Siempre ligado a una naturaleza tamizada por la emoción, un pintor de símbolos, como muchos de ustedes han planteado, frente al cual Marta Traba también explicaba que su pintura era esto, instintiva, desordenada, sentimental. Una pintura en la que el paisaje estaba poblado, como en los cuadros que trajo a Córdoba, por cóndores, toros, alcatraces, iguanas, tigres, en fin, barracudas, mojarras. Ya hemos visto que Caimanes, que era un mundo rico, no solamente en forma, sino también en colores. Por lo tanto, en estas formas y colores estaba más representada la dimensión simbólica de la naturaleza, ¿no es cierto?, que el referente directo. Y, en consecuencia, era lo más alejado a la novedad por la novedad y al ánimo de experimentar que pautaban las agendas de esos años. De todos modos, Marta reconocía que era importante que los dos primeros premios hubieran tocado a dos formas artísticas completamente diferentes, ya que una lúdica, ¿no es cierto?, optaba por la experimentación visual y la otra sentimental proponía una suerte de diálogo íntimo. Pero en esta polarización Marta veía que era una perfecta muestra de que América no tenía una personalidad en común. Y estos eran temas que también habían atravesado las discusiones en el momento de la actuación del jurado. En este sentido, también algunos escritos de Josefina Pla me hicieron pensar que debe haber sido realmente muy interesante las discusiones que se dieron en el seno de ese jurado. De hecho, en una declaración de Traba dice, y lo leo porque también me parece significativo: uno de los descubrimientos que hicimos los jurados
fue que América es un mito. Una serie de países que no tienen nada que ver. Llegué a la conclusión de que las palabras americanismo, fraternidad no significan nada y que el hecho básico, capital, es que los países se definen por su situación económica. La expresión pictórica salida de países en proceso de desarrollo es una expresión muy tímida y sin vuelo, como si los artistas tuvieran un complejo de culpa. Bien, en estas reflexiones también yo percibo una cierta indignación, ¿no es cierto?, frente a aquellos recorridos que debe haber hecho por las salas y las 300 y pico de obras, en donde notaba y lo plantea en algunos lugares interpretaciones ambiguas, muy poco personales, muy poco jugadas, ¿no es cierto? Por eso habla un poco de este complejo de culpa, y ella lo expresa diciendo: hay demasiada tendencia a hojear revistas extranjeras y disimular luego sus copias. Por eso tendía a pensar que nuestros países eran a veces más cercanos a una nación africana o europea que a sus propios vecinos. Incluso después de asistir al banquete de inauguración, que cerró con una de las actividades paralelas, contó: lo que fue realmente espléndido fue la Diablada de Oruro. Se trata de un conjunto de bailarines bolivianos, sigue contando, de tipo popular verdaderamente complejo. Todo lo que habíamos discutido acerca de lo americano, de por qué no éramos americanos, de por qué sí éramos americanos, se volvió superfluo viendo la Diablada, porque eso era América, fue mágico. Bien, en este punto, y ya para ir cerrando, porque estimo que estamos en un horario ya bastante avanzado, que digamos que también cabría una última pregunta, que es acerca de los objetivos de los organizadores y de las aspiraciones de Gómez Sicre como asesor de estas bienales, asesor que actuaba como jurado internacional, pero que en realidad excedía esa función en un asesoramiento más integral. Para Gómez Sicre, digamos, estas bienales que propiciaban la unión continental, ¿no es cierto?, esa unión continental estaba simbolizada por la hermandad cultural. Esa hermandad que Gómez Sicre entendía como el acento que cada región podía imprimir a una expresión, como habíamos dicho, de carácter universal. Es decir, aquella expresión que era la pautada, si queremos, para decir una palabra que más o menos nos dé la idea de hacia dónde iba la política que instrumentaba Gómez Sicre para los Estados Unidos. Bien, Toro Cóndor, que fue finalmente la obra elegida para formar la colección ICA, pero que fue una de las obras premiadas en ese momento, era una interpretación pictórica, yo diría pasional y trágica, tomando este vocabulario con el que muchos de los que me antecedieron en las conferencias analizaron algunos periodos de su obra, pero era una interpretación pictórica de un colombiano, una interpretación pictórica sobre una fiesta ancestral, la fiesta de la sangre. Ritual que, según los trabajos sobre Obregón de Carmela Jaramillo, de Cristina Isabel Ramírez y de muchos otros, ¿cierto?, provenía de algunas comunidades indígenas peruanas y ecuatorianas. La iconografía de Toro Cóndor responde a la imagen altiva, así lo ha caracterizado a ese cóndor Álvaro Medina en uno de sus escritos, a la imagen del cóndor
posado sobre el lomo del toro. Un toro que simboliza al español, al opresor. En el ritual ancestral, el cóndor, que obviamente representa al mundo andino, está amarrado sobre el lomo del toro. Y mientras el toro lucha para liberarse de las garras del ave en una suerte de corrida, muere desangrado y el ave se libera y vuela con unas guirnaldas. Este entonces es el ritual ancestral que, unido a una cantidad de prácticas, como sabemos en el caso de Obregón, y a la frecuentación, ¿no es cierto?, de este mundo, interpretó en muchas de sus pinturas Alejandro Obregón. Ritual que posiblemente no conocían ni el público ni la crítica argentina, pero que sin embargo, a partir de esta pintura, desde la potencia misma de la pintura, había logrado torcer la decisión del jurado. Para terminar, entonces, yo me preguntaría o dejaría flotando la pregunta de si los vínculos entre los pueblos americanos que Traba relativizaba, no voy a decir negaba, pero ponía en cuestión, no eran los mismos que puso en obra esta pintura de Obregón, ¿no es cierto? Y que en el ámbito de la Bienal Americana tuvieron otra oportunidad para anunciar la hermandad vital y aún decisiva de los pueblos americanos. Bueno, esto es todo lo que tenía para presentarles y obviamente quedo abierta a los comentarios y a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Cristina. Gracias por tu ponencia, gracias por haber aceptado la invitación. Hasta el momento pues no tenemos preguntas como tal. Hemos recibido muy buenos comentarios, felicitaciones, saludos también a ti. Y pues nada, agradecerte mucho por esta disertación, sobre todo por poner el ojo en este evento puntual, que creo que de alguna manera, como tú lo decías, en lo largo de tu ponencia, fortalece o digamos apoya un poco a las anteriores que hemos venido revisando durante todos estos jueves. Pues no sobra decirte sino agradecimientos. Por acá también estaba hablando Isabel Cristina Ramírez, que está conectada también, y seguramente muchos de los demás invitados también están, que han pasado por acá, también están muy presentes viendo han visto pues tu ponencia, y pues nada, queda pues brindarte el agradecimiento y ojalá pues podamos verte de manera presencial en algún momento por acá, por estos lares y sobre todo en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por todo tu apoyo a lo largo de la organización y retribuyo los saludos y espero que pronto podamos reunirnos, superar este momento tan difícil y reunirnos.